3 sicarios en moto asesinan al jefe de la policía de San Borondón y a un cabo que desayunaban en Tarifa, Guayas. Los militares y policías incursionan nuevamente en la penitenciaría y hallan un arsenal en el pabellón 3. En condiciones deficientes en las que se halla el servicio penitenciario, ¿puede controlar las 35 cárceles del país? El CNE pedirá al gobierno que el día de elecciones y durante los escrutinios no rija el estado de excepción en Esmeraldas, Manabí y Durán. La Contraloría observa a un contratista y funcionarios de Petroamazonas por irregularidades de $204 millones. Y en la cuarta entrega del especial ¿Por qué quiero ser presidente? ¿Cómo solucionarán los candidatos los problemas de salud? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Comenzamos informándoles que el jefe policial de San Borondón y uno de sus compañeros agentes fueron asesinados por sicarios en ese cantón. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Qué tal, Steffi y amigos? Bienvenidos. Nos enlazamos con Luis Alfredo Zúñiga, que le da seguimiento a este doble crimen. La conmoción entre los habitantes de la parroquia Tarifa del cantón San Borondón en la provincia del Guayas continúa, pues a esta hora siguen tendidos sobre la calzada y en los exteriores de unos locales de comida los cuerpos del mayor de policía Cristian Granizo y el cabo primero Cristian Enríquez, quienes fueron asesinados la mañana de este viernes en este punto. El mayor Granizo era el jefe de policía de este cantón de la provincia del Guayas. Cámaras de vigilancia captaron cuando los sicarios a eso de las 9:45 de la mañana llegaron al sitio y dispararon en contra de los agentes. Tanto clientes como dueños de los negocios que estaban en el lugar a esa hora corrieron para resguardarse. El comandante de policía de la zona 8 dio algunas declaraciones hace pocos minutos, entre estas que el mayor Granizo estaba hoy en su último día a cargo del cantón San Borondón. Estamos verificando, aproximadamente tenía 1 año y medio, él tenía 20 años de servicio. El señor Enríquez, en cambio, tenía 3 años aproximadamente, lo que me indican aquí en el cantón, y él tenía 13 años de servicio. Estamos levantando la información, haremos algunas hipótesis y poco a poco iremos descartando esas hipótesis. Los armamentos aparentemente habrían sido retirados del lugar, posiblemente por los antisociales. A este punto han llegado decenas de policías también fuertemente armados que han acordonado el sitio y poco a poco van recogiendo los restos de bala que estaban regados en el sitio. 10 al menos de lo que se puede visualizar. El vehículo de medicina legal ya llegó a este punto para hacer el levantamiento de los cadáveres. Producto del ataque, un comerciante también resultó herido. Al momento aún no se da con los responsables, sin embargo, se hacen ya varios operativos en diferentes parroquias acá del cantón San Borondón por parte de la policía, entre patrulleros, motocicletas, y también hemos podido observar un helicóptero de aeropolicial. Cárceles. Su control es ficción. De 500 municiones, un fusil, granadas, explosivos artesanales. Es parte del arsenal encontrado hoy en uno de los pabellones de la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. William Young con los detalles de esta nueva requisa. Pasaron 2 días desde la intervención en la penitenciaría del Litoral y siguen encontrando armamento dentro de las celdas. Esta mañana militares ejecutaron un operativo dentro del pabellón 3. Allí sacaron a los presos al patio y durante la inspección descubrieron 500 municiones, un fusil, pistolas, 4 granadas y más explosivos artesanales. Los militares también revisaron los techos. Uno de los problemas que enfrentaron fue cuando quisieron ingresar porque las puertas estaban cerradas por dentro y las llaves las tenían los reos, así que tuvieron que usar artefactos para detonarlas. Además, las Fuerzas Armadas se desplegaron en el perímetro de este complejo con cerca de 50 efectivos. Incluso rodearon la cárcel regional y en una de las torres permanecen francotiradores como parte de esta nueva intervención. ¿Cuáles son
Son las competencias del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores SNAI. Fue creada en 2018 para asumir la responsabilidad de la administración, control y seguridad de todas las cárceles de Ecuador. Paul Romero con los detalles. La seguridad en las 35 cárceles del país está a cargo del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores SNAI. Existen 2.861 agentes penitenciarios para controlar a 31.347 presos, un guía para custodiar a 11 presos, cerca de la recomendación de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, de un guía para 10 presos. Uno de los problemas es la falta de inteligencia penitenciaria para alertar sobre el ingreso de armas, amotinamientos y masacres. Este trabajo está a cargo de la Policía Nacional. Otro problema es el equipamiento. Los agentes penitenciarios por prohibición legal no pueden estar armados. Para el control de la seguridad tienen gas lacrimógeno, toletes y esposas. Así intentan poner orden en los centros carcelarios, en donde los presos tienen armas sofisticadas como fusiles, ametralladoras, pistolas, granadas, explosivos caseros, armas blancas. Además, en las cárceles no existen suficientes inhibidores de señal de teléfonos celulares en los pabellones y celdas, desde donde los cabecillas de las bandas disponen sicariatos y actos de violencia. Los equipos de rayos X, escáneres, para controlar el ingreso de las personas a los centros no son suficientes y existe complicidad para dejar pasar armas. No se ha concretado la adquisición de escáneres para los vehículos que llevan alimentos, medicinas, en donde las bandas pasan armas y municiones. Desde el 2021 el gobierno anunció la adquisición de estos equipos. Los procesos se cayeron en 2 ocasiones y está en marcha una nueva licitación por $18 millones. Para intentar controlar los centros penitenciarios, el gobierno desde el 2021, tras las masacres carcelarias, en donde han muerto cerca de 500 presos, declaró 3 estados de excepción para que ingresen unidades de élite de las Fuerzas Armadas y de la Policía a respaldar a los guías penitenciarios. El SNAI fue creado mediante decreto ejecutivo por el presidente Lenín Moreno en noviembre de 2018, cuando desapareció el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Actualmente es dirigido por el coronel de policía en servicio pasivo Guillermo Rodríguez. El Consejo de la Judicatura suspendió la atención al público en Durán luego de que funcionarios recibieran amenazas. En ese cantón de Guayas, la Fiscalía lleva casi 2 meses cerrada tras el sicariato del fiscal Leandro Palacios. Las autoridades creen que la función judicial está siendo víctima de un ataque sistemático. Luisa María Heredia con el informe. El complejo judicial de Durán cerró sus puertas. Desde este viernes la atención será únicamente virtual. La decisión la tomó la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura luego de que un grupo de funcionarios recibiera amenazas por mensajes de texto de una banda del crimen organizado que opera en este cantón de Guayas. La medida generó la suspensión de audiencias. Estas audiencias las están convocando para después de 2-3 meses. Me la han cambiado para octubre, imagínense. En Durán la justicia no puede operar como debería. La Fiscalía, que está ubicada a pocos metros del malecón, tampoco abre sus puertas desde inicios de junio. Después del asesinato del fiscal Leonardo Palacios, a quien sicarios acribillaron con más de 35 tiros cuando salió del trabajo. Todos estamos en peligro igual. Imagínense, para salir a la calle estamos en un peligro, porque no sabemos lo que pueda pasar a lo que uno sale de la casa. Pese a que en el cantón está vigente un estado de excepción que implica la presencia constante de policías y militares en zonas rojas y sitios vulnerables, en el complejo judicial hay solo un agente en la puerta, quien explica la situación a todo el que llega. Fuera de la Fiscalía no se ve ni patrullaje. Hace una semana incluso el Ministerio del Interior se comprometió a enviar un contingente de 119 uniformados a reforzar la protección de las unidades judiciales, como cumplimiento de una medida cautelar solicitada por una asociación de jueces. Pero lo cierto es que la lista de dependencias que han dejado de recibir al público es cada vez más larga. El Consejo de la Judicatura ha tenido que aplicar la misma medida en Esmeraldas por conmoción interna y en Manabí luego de la detonación de un explosivo en las oficinas de Puerto Viejo. Entre febrero y julio de este año se han reportado 16 ataques a unidades judiciales del país, entre amenazas de bomba, detonaciones y disparos en las inmediaciones y contra vehículos de jueces y fiscales. El Consejo de la Judicatura considera que hay un ataque sistemático por parte del crimen organizado. El tifón Doksuri en Asia avanza al norte, afectando la isla de Taiwán y el sur de China continental. Antes pasó por Filipinas, donde dejó 36 fallecidos.
El tifón Doksuri se formó a inicios de esta semana en aguas del mar meridional de China y causó gran devastación en el norte de Filipinas, con vientos de 209 kilómetros por hora que dejaron 36 muertos, 330,000 damnificados y desplazó a casi 16,000 personas. Luego avanzó hacia Taiwán, donde dejó una mujer fallecida y 60,000 personas sin luz. La mañana de este viernes, el tifón tocó tierra en la costa sureste de China. Los vientos de esta letal tormenta ingresaron por la provincia de Fujian y de inmediato causaron daños a decenas de estructuras. Parte del techo de este centro deportivo fue arrancado. También provocó inundaciones, cortes de energía generalizados y daños en campos agrícolas. Reportan 724,000 afectados en esa región, entre ellos un hombre herido por un árbol. Centenares de barcos tuvieron que regresar a puerto. 400,000 personas fueron evacuadas de sus hogares y enviadas a lugares seguros. Grecia arde por decenas de incendios forestales fuera de control en las islas Rodas, Corfú, Eubea. Sin embargo, la situación es crítica en el centro del país, donde las llamas alcanzaron ya un depósito de municiones, provocando una explosión. Merlis González con los detalles. Una potente explosión sacudió el centro de Grecia cuando un almacén de municiones de la Fuerza Aérea fue alcanzado por un incendio forestal. El estallido sorprendió a varias personas que combatían las llamas en la región de Volos y también a una reportera que estaba transmitiendo en vivo. Según las autoridades, el incidente no dejó víctimas, pues la base aérea había sido evacuada. Grecia es arrasada por una ola de incendios forestales que se han desatado en gran parte del país, obligando a miles de personas a huir. En la isla de Rodas, el fuego avanza sin control hacia zonas turísticas y para los visitantes la forma más segura de escapar fue en lanchas. Los bomberos no descansan en su afán por extinguir el fuego, pero miles de hectáreas de terreno ya han quedado calcinadas. Granjas, viviendas y centros turísticos que han estado en la ruta de las llamas también fueron destruidos. Hasta el momento se reportan 5 fallecidos. Las víctimas más recientes son un pastor que intentaba proteger a su rebaño y una mujer cuyo cuerpo fue encontrado en una casa rodante. Bomberos de Rumania llegaron para apoyar a los griegos en la lucha contra los focos que ya tienen 10 días ardiendo. Vamos a la pausa y al regresar, Rusia afianza lazos con África y acuerda negocios de armas y entrenamiento militar tras un encuentro en San Petersburgo. Una contratista en Petroamazonas y funcionarios de la estatal acumulan glosas por $204 millones. Una nueva sanción fue confirmada por la Contraloría por irregularidades en un contrato de servicios. Francisco Garcés explica los detalles. La empresa de servicios petroleros Cóndor, perteneciente al consorcio venezolano CPVen, sumó una nueva glosa en su contra por $152 millones debido a suspensiones de servicios y reprogramaciones injustificadas en las inversiones de los campos Drago y Guantadureno en Sucumbíos. Cóndor fue contratada en el 2018 por Petroamazonas para brindar servicios de perforación, reactivación de pozos cerrados y ampliación de plataformas. La Contraloría encontró irregularidades en la administración de uno de los contratos firmados, en el que se le dio a la empresa la posición como miembro dirimente de la administración. Manejar las decisiones del contrato le permitieron a la empresa imponer la reprogramación de las inversiones previstas para el campo Drago en el 2020. En ese caso, la contratista, aduciendo la imposibilidad de importar maquinaria de perforación, decidió invertir solo el 20% de lo comprometido para el año, haciendo que no se cumplan las metas de producción trazadas inicialmente. Esta decisión, según el organismo de control, generó un perjuicio al Estado de $152 millones, que es el monto de la última glosa impuesta por la Contraloría a Cóndor.
Pero no es la única. En julio pasado, por este mismo contrato, la Contraloría impuso otras 2 glosas que suman 51 millones de dólares. En ese caso fue por la suspensión de más de 60 días de las actividades de Cóndor, además de la reprogramación de las capacitaciones contempladas en el convenio. En varias de las decisiones también participaron funcionarios de la estatal, que deberán por ello compartir el pago de casi 37 millones de dólares de las sanciones impuestas y que en total suman 204 millones de dólares. Ahora los involucrados tendrán la posibilidad de apelar la decisión ante el Tribunal Contencioso Administrativo antes de que la sanción quede en firme. ¿Por qué quiero ser presidente? El sistema de salud pública de Ecuador ha estado marcado por denuncias de corrupción, desabastecimiento, falta de insumos, medicinas y especialistas. ¿Cómo solucionará estos problemas el candidato que llegue a la presidencia de la República? A pesar de la insistencia de Televistazo, la postulante Luisa González no participó en esta ronda de preguntas. Escuchemos a los demás aspirantes a Carondelet. Salud. Primero, auditorías financieras, administrativas y sobre todo vamos a combatir la corrupción. Que nunca más se roben, hagan negociados con los medicamentos, con todos los nombramientos. Vamos también a devolverles la estabilidad a los médicos y vamos a hacer convenios con el sector privado y el sector público, dirigidos siempre por el Ministerio de Salud Pública y por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Que nunca más haya corrupción. Además, la salud es un derecho de todos los ecuatorianos. Entraremos con un plan integral, preventivo y curativo. Los procesos de contratación pública en la salud tienen que ser transparentes. Eso es primordial. De ahí, tenemos que tener subcentros de salud estratégicamente localizados, que en este momento no los hay acorde a la población. Y debemos también tener un plan nacional de prevención para que los niños, jóvenes y adultos puedan tener la capacidad de trabajar, de estar sanos y tengamos una población saludable para el progreso. Primero, expulsar a las mafias de los hospitales de la Seguridad Social y de la red hospitalaria del Ministerio de Salud. Estas mafias están vinculadas a los intermediarios. Se acabaron mafiosos de la Seguridad Social y del Ministerio de Salud Pública. Vamos a comprar directamente las medicinas a los fabricantes en acuerdos con gobiernos, directamente de gobierno a gobierno y con las grandes empresas. Eliminar a la mafia intermediaria de la salud es un paso hacia adelante. Atención prioritaria en salud mental a las personas con discapacidad. Ellos serán mi prioridad en salud. Vamos a declarar en emergencia la salud para poner medicinas en los hospitales. Crearemos un consejo de médicos que ayudarán al ministro en la fiscalización de la contratación, de la compra de medicinas para todos los hospitales y se hará un recorrido por todas las provincias para que la salud sea efectiva al servicio del pueblo ecuatoriano. Lo primero, combatir la corrupción, eliminando la discrecionalidad en las compras públicas. Hoy un hospital compra 5 veces más caro la misma medicina que otro. El proyecto de unificación de compras públicas que liderará nuestra vicepresidenta, que viene haciendo esto los últimos 10 años en Naciones Unidas para más de 60 países, ahorrará cientos de millones de dólares al sistema de salud pública y permitirá que podamos atender adecuadamente esa urgencia tan importante que tienen las familias, que es la de vivir sanos, con derecho a una salud pública de calidad. Sí, 2 aristas. Primero, tenemos una merma fuerte en personal. Aproximadamente el país necesita 55.000 profesionales en salud y tenemos 35.000. El gobierno de Guillermo Lasso ya arrancó, pero no ha arrancado con fuerza en cubrir esa brecha de 20.000 profesionales. Nosotros vamos a cumplir con la meta, el objetivo para 2024, de llegar a los 55.000 profesionales en salud. Con eso vamos a tener unos mejores tiempos de atención y mejor calidad en la atención. Y 2, por el tema de abastecimiento de medicamentos, también el gobierno de Guillermo Lasso arrancó, pero no culminó con la externalización de medicinas con farmacias privadas. La idea es que uno como ecuatoriano pueda ir a las farmacias y tener su medicina gratuita de la farmacia y de esta forma minimizar la corrupción que se maneja hoy en el MSP y el IES. Bueno,
tengo un excelente binomio, que no solamente es una mujer indígena quichua, sino además es médica y especializada en medicina familiar. ¿Qué necesita nuestro país? Recuperar lo que significa la medicina de primer nivel, que es la medicina preventiva, para evitar lo que está pasando en este momento, que saturamos la de segundo nivel, que es la hospitalaria, inclusive también la de tercer nivel, que es la de especialidad. No puede ser aceptable lo que está pasando en medicina. No tenemos medicamentos en los hospitales. El Estado no compra a los fabricantes las medicinas, sino que lo hace a través de intermediarios. Hay crimen organizado en la medicina pública de nuestro país. Eso es decisión y liderazgo para poder recuperar los valores que se necesita también a nivel público y en sistema de salud. Mañana, en la sexta entrega de ¿Por qué quiero ser presidente?, los candidatos expondrán las soluciones que plantean en materia de economía. Este 26 de julio se conmemoró el Día Internacional del Manglar, un ecosistema marino costero relevante para el planeta. Pescadores artesanales y ambientalistas unen fuerzas para reforestar una parte de las 90.000 hectáreas del Golfo de Guayaquil. Vanessa Robles informa. Abriendo la tierra húmeda con palas y buscando el lugar apto para sembrar. Así estuvo marcada la jornada para pescadores artesanales y activistas ambientales. 200 árboles de 60 centímetros de alto rellenaron al menos una hectárea de manglar, a medio kilómetro del muelle de la Caraguay y otra parte en la isla Santay, en Guayaquil. Un ecosistema que a simple vista podría parecer un cúmulo de ramas enredadas entre sí, pero en realidad son de los pocos árboles adaptados a vivir en condiciones de inundación y protegen a las comunidades costeras de fenómenos naturales. Se estima que en diciembre el arbusto ya haya crecido, reforzando este límite entre la tierra y el agua. Los manglares también ayudan a mitigar el cambio climático. De hecho, sus suelos son sumideros de carbono altamente eficaces. Sin embargo, según la UNESCO, los manglares están desapareciendo de 3 a 5 veces más rápido que las pérdidas generales de bosques en el mundo, con graves impactos ecológicos. El propósito de los comuneros es sembrar al menos 3.000 árboles de mangle antes que termine el año. Históricamente la iniciativa ha ido creciendo y se han ido uniendo más organizaciones pesqueras y pues la idea de organizaciones como la nuestra, que es una ONG de conservación en este tema en el ámbito marino costero, es que pueda seguirse ampliando. Familias de 23 comunidades participan de la iniciativa. Según el Ministerio de Ambiente, de las más de 150.000 hectáreas de manglar que hay en Ecuador, unas 75.000 se sitúan en el Golfo de Guayaquil. Reutilizar permite disminuir los residuos que generamos a diario. Cada vez son más los negocios que impulsan estas prácticas. Carla Delgado con los detalles. Ecuador produce más de 13.000 toneladas de basura por día. Es decir, que un habitante de la zona urbana en promedio genera casi 2 libras de residuos. Solo al relleno sanitario de Linga en Quito llegan diariamente 2.500 toneladas de desperdicios. El 23% es reciclable y podría incluso ser reutilizado, como el plástico o el vidrio. El problema es que los hábitos de consumo se guían por la idea de comprar, usar y botar. Bueno, la gente de la ciudadanía tiene que concientizarse y empezar a clasificar desde la fuente. Muchos de estos residuos pueden tener una segunda vida, son aprovechables y pueden reingresarse a la cadena de valor. Envases retornables, volver a eso, lo que teníamos antiguamente cuando éramos pequeños, ¿no? Por ello, la opción de reutilizar da mayor utilidad a los objetos antes de que llegue la hora de deshacernos de ellos. Cada vez son más los negocios que impulsan esta práctica. Yolanda Parra vende detergente líquido. Lo hace de una forma diferente para no necesitar plástico. Quienes llegan a su negocio llevan su propio envase. El propósito es recargarlo las veces que sean necesarias. Nosotros iniciamos con esta iniciativa de reutilizar plástico desde el 2017 y desde ahí hemos logrado reducir alrededor de 1 tonelada de residuo plástico utilizado. También los clientes ganan.
Por ejemplo, en el mercado un galón de detergente para una familia de 4 personas cuesta $12, que incluye el producto y el envase, mientras que recargando se ahorra hasta $4. Cristina Félix se dedica desde hace 8 años a la elaboración de cosméticos sostenibles, productos naturales para el cabello. Desincentivó el uso de plástico mediante la recarga. Entonces, tener esta estrategia de reutilización nos ha hecho liberarnos de esta presión de tener los frascos nuevos todo el tiempo, sino concientizamos al cliente para que lo vuelva a reutilizar y tenemos ahí la capacidad de seguir distribuyendo nuestro producto usando los mismos frascos anteriores. Y ella también tiene beneficios. Por cada botella para shampoo o acondicionador que no utiliza para vender, ahorra 40 centavos. Hay otros negocios que son más radicales, como esta cervecería que se propuso 0 uso de botellas plásticas y de vidrio. Quienes llegan al lugar usan estas pulseras que activan la máquina dispensadora. La manilla también registra el consumo. Los clientes usan un vaso para recargar su cerveza y también vino. Con un aforo aproximado, un flujo de clientes de 20,000 clientes mensuales entre los dos locales, tienes un estimado de 40,000 botellas entre plástico y vidrio no utilizadas en cada mes. Hablaríamos de unas 400, 500,000 botellas entre plástico y vidrio de cerveza al año, que dejan de fabricarse, dejan de usarse y en consecuencia dejan de desecharse al ambiente. Formas de causar menos contaminación, tomando en cuenta que una botella de plástico tarda en degradarse hasta 450 años, mientras una de vidrio no desaparecerá. Y al volver, el toque de queda dentro del estado de excepción afectaría el escrutinio en Esmeraldas, Manabí y Durán. ¿Qué propondrá el CNE? Ya le contamos. Luego de 2 días de búsqueda, hallan el cuerpo de uno de los 2 jóvenes ahogados en Durán. Una de las víctimas de este hecho era oriundo de Esmeraldas y había llegado a este cantón de Guayas para culminar sus estudios, huyendo de la violencia en la Ciudad Verde. El cuerpo de Brad Gregory Ávila Valencia fue hallado por bomberos, policías, militares y familiares que durante 2 días desplegaron una búsqueda en el cantón Durán. El joven de 16 años se ahogó junto a otro estudiante mientras se bañaban en el río Babahoyo, afluente del Guayas. Desplegamos lo que era un bote para poder hacer la extracción del agua, la víctima trayéndola aquí al muelle de la policía. El cadáver fue llevado hasta un muelle de Durán para que sea identificado por sus parientes. Ellos contaron que Brad llegó de Esmeraldas hace 1 año para seguir sus estudios secundarios en ese cantón. Huyó de su ciudad debido a la violencia criminal que afecta la paz de ese territorio. Falta aún que se logre encontrar a otra víctima, Johnny Guananga Aspiazu, de 18 años. Tengo a mi hijo 3 días en este río, 3 días, ya. Al amigo lo encontramos a las 8 de la mañana, pero a mi hijo todavía no lo encontramos. Esta gente que estamos aquí, los que están colaborando, pero nosotros estamos haciendo el esfuerzo nosotros para poner combustible para que nos ayuden a colaborar. Esta tragedia pone en evidencia el riesgo que representa nadar en las orillas de este río. Es un río muy correntoso, la fuerza de la corriente es, valga la redundancia, es fuerte. Y de hecho, en todas las áreas de los esteros fluviales que tenemos aquí en el Golfo de Guayaquil, no son aptos para practicar deportes, para hacer natación. Ahora las autoridades intensifican la búsqueda del desaparecido. El CNE pedirá al gobierno una revisión del estado de excepción decretado en 2 provincias y un cantón. El trabajo del personal electoral y las juntas receptoras se afectaría por el toque de queda. Alberto Luna nos amplía. La jornada electoral del domingo 20 de agosto coincidirá con el estado de excepción declarado en Manabí y Los Ríos y en el cantón Durán en Guayas. El toque de queda va desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, lo que impedirá el trabajo de conteo de votos en las juntas receptoras, el traslado de las urnas desde los recintos y las posteriores sesiones de escrutinio que se extienden noche y madrugada.
Para el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, esta medida debe ser analizada por el gobierno. La autoridad superior del Consejo Nacional Electoral ya ha iniciado acercamientos con el gobierno central y estamos presentando una comunicación formal con todos los justificativos que respaldan una petición formal. Se le preguntó al ministro de Gobierno, Henry Cucalón, al respecto, pero aseguró que no está autorizado a hablar sobre este tema. En Manabí, Los Ríos y Durán hay 6.476 juntas receptoras del voto con más de 45.000 integrantes.